Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan. Estoy aquí grabando un podcast más para Letra Nostra, acompañada de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, a quien le digo, hola Miriam, bienvenida. Hola Alex, pues yo encantada de estar aquí en un podcast más contigo. Tenemos un tema para nuestro auditorio que es el boom latinoamericano. Hemos oído estas dos palabras juntas, boom latinoamericano, pero ¿qué es en literatura el boom latinoamericano? Bueno, es un tema fascinante. Sí. Y que tiene muchos aspectos de qué hablar, ¿no? Porque fue un fenómeno literario y editorial que surgió entre la década de los años 60 y 70, comenzó en 1960 hasta 1970, o toda la década de los 70, ¿no? Sí. Que colocó en la narrativa de América Latina en un plano internacional, con obras que se difundieron en todo el mundo. Y convirtieron a estos autores, a estos escritores independientes que en aquella época eran jóvenes, a ser conocidos en muchos países donde los escritores latinoamericanos no se leían, no se conocían. Bueno, no se sabían ni siquiera en sus propios países, ¿eh? Ni entre ellos. A raíz de esta expresión, llama el movimiento, corriente, pudiera ser, ¿no? Porque no es género, ¿eh? No. Es que entre sí se empezaron a conocer y sus obras se difundieron tanto en sus países como en el exterior. ¿Qué podemos decir? Porque acabo de apuntar algo importante, que no es una corriente como tal, no es que todos escribieran sobre lo mismo. Realmente, ¿qué es el boom? Que es bien importante porque el boom es como un grupo es un fenómeno que se llegó a través de un grupo de escritores. ¿De dónde nace primero que nada la palabra boom? La palabra boom es una palabra norteamericana. Sí. Entonces como que hay una contradicción. Sí. Como algo latinoamericano le pones un boom, que el boom es como algo explosivo. Pero Sí. se oye medio raro, ¿no? Si decimos la explosión latinoamericana de la literatura, se oye más bonito y más práctico. Sí. Pero quien en realidad comenzó a hablar del boom, Uh-huh. quien lo originó, el creador de la palabra, Uh-huh. fue un cronista chileno llamado Luis Hartz. Él empezó a hacer como crónicas, historias, entrevistas a los grandes escritores latinoamericanos. Entonces, de ahí como que se hizo amigo, entre ellos, el primero fue con Luis Cortázar, Uh-huh. de hecho Luis Cortázar fue el que, Julio Uh-huh. Cortázar fue el que le dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos como un grupo de escritores? Porque tenían el club de Toby de amigos. Uh-huh. Entonces Julio Cortázar fue el que como que le dio la idea. Y ahí empieza lo que es el boom latinoamericano, el nombre como tal. Ahora, ¿quién los integraban originalmente? Entre ellos tenemos a Mario Vargas Llosa de Perú, con la novela de La ciudad de los perros, de 1963. Lo tenemos también a Julio Cortázar, de Argentina, con Rayuela, de 1963. Gabriel García Márquez, de Colombia, con 100 años de soledad, de 1967. Y Carlos Fuentes, de México, con La muerte de Artemio Cruz, de 1962. Podríamos Empezaron decir estos que cuatro. estos son los cuatro como pilares, muchos así los mencionan, pero hay muchos autores más. ¿Quién Sí. los reunía? ¿Quién fue el editorial que les dio este impulso? Fíjate, es de algo bien importante lo que estás diciendo, porque gracias a las editoriales de aquella época, es como se empiezan a difundir estas novelas y se dan a conocer estos grandes escritores. Empezando por los de boom, y luego después fueron otros escritores que Uh-huh. también los incorporaron a este boom, aunque los originales y los precursores fueron los cuatro que acabo de comentar. Es una señora llamada Carmen Balcells.
ella fue la impulsora principal del boom latinoamericano. Qué curioso que es europea. Española, Ajá, de Barcelona, Exacto. agente literaria, que es la que comienza con todo. Una mujer muy inteligente, en donde ella habla con las editoriales, empiezan a venderse estos libros, los que te acabo de escribir, en un principio, y pues ya te imaginarás el éxito. ¿Por qué gustaba esto? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se da que en los 60 de repente aparecen grandes Estas escritores en historias, Latinoamérica? ¿por qué gustan tanto, Alex? Porque empiezan a hablar de lo que es sus pueblos, sus ciudades, las zonas urbanas, rurales de Latinoamérica. Hay que recordar que antes, ¿qué se leía? Los escritores de Europa, los escritores norteamericanos, eran los que se difundían. Todos ellos estaban influidos por autores internacionales. ¿Sí? Y ahora estás viendo tú unos panoramas nuevos, Uh-huh. pero para tener el antecedente histórico de lo que ellos escribían y por qué lo escribían, tenemos que remontarnos a lo que en aquella época era la Guerra Fría. Sí. Los dos bloques, ¿no? El oriental y el occidental, entre lo que era la Unión Soviética y lo que era Estados Unidos. Entonces, si tú ves a Latinoamericana, que eran los, como se llamaban, los países del tercer mundo, ¿no? O en vías de desarrollo, se lo estaban peleando. Sí. ¿Qué pasa en 1959? Con la Revolución Cubana. Exacto. En donde hay contra Batista, el triunfo de Fidel Castro, todos estos jóvenes intelectuales latinoamericanos se vieron influenciados por estos temas, en donde ellos quisieron ser una voz a través de su literatura, en donde reflejaban los problemas que existían. Había gobiernos totalitarios, Sí, dicen que problemas con los militares. Entre las pertenencias de los guerrilleros se platica que se han encontrado los libros de estos autores, ¿no? Claro. O sea, ellos influyeron en mucho como ideólogos, ¿no? En algún aspecto, pues, de entonces es una retroalimentación entre unos y otros, ¿no? La situación política y los libros produjeron también. Y luego le ponen historias de pensar. amor, Uh-huh. historia romántica, la ficción. Con ellos se crea mucho lo que es el realismo mágico, que ya existía, porque hay un antes del boom latinoamericano, donde los escritores ya empezaban a repuntar. Pero con estas editoriales en donde empiezan a vender, ahora sigue como pan caliente en todo el mundo. Por eso algunos juzgan que este fenómeno más que literario es de mercadotecnia. Pues sí, obviamente. Fue lo que lo impulsó, y luego las traducciones a diferentes idiomas. Porque se empezó a consumir esa literatura independientemente, porque estamos hablando de 4 autores diferentes. Sí, y luego ya después Uh-huh. los que fueron agregando al mismo boom, la misma persona que te estoy hablando, del cronista chileno Luis Harf. Después incluyó a otros escritores, entre ellos Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier. O sea, todos ellos también fueron integrándose al boom latinoamericano. Y cómo se empezó a la gente a gustar internamente, a leernos a nosotros los mismos latinoamericanos. Exacto, se da el fenómeno en las universidades en que los universitarios mexicanos empiezan a leer a los autores mexicanos. Y así en todo. Comienza la clase media, exacto, donde la gente tiene más acceso a la literatura. y compraban libros. Sí, O sea, era como parte de la canasta básica, diría yo. Ellos sentían que era un despertar de la conciencia de aquella época a través de la literatura, y es cuando comienzan las universidades, las facultades de filosofía y letras. Es muy interesante. Vamos a hablar de las características de este movimiento en el siguiente bloque. ¿Qué te parece, Mary? Yo encantada, Alex. Gracias. Hay un lugar que está de moda para grabar tus eventos. Se llama Movies Producciones. Si requieres fotografía o una verdadera película para tu boda, tus 15 años o tus bautizos, ponte en contacto con nosotros. Llámanos al 614-182-1454.
Búscanos en nuestras redes sociales o ingresa a movies.com.mx. Ponte en modo cine. Los libros tienen dos olores. El olor a nuevo, que es bueno, y el olor a usado, que es mejor. Librería Lobos. Compramos y vendemos libros y revistas. Estamos en el corazón de la ciudad de Chihuahua. Calle Libertad 1311. O llámanos al 614-410-6770. También nos gustan los gatos. Hola amigos, soy Alex Forzan. Estamos aquí en un podcast para Letra Nostra con el tema El Boom Latinoamericano. Miriam, ¿qué características podemos decir que tiene este boom? Ya vimos que no es una corriente literaria, que agrupa diferentes géneros, si lo podemos decir así, de producto de autores diversos, de diferentes nacionalidades, etcétera. Pero, ¿qué podemos decir que es común en el boom? Bueno, hay que recordar también que estos escritores fueron influenciados por movimientos modernistas y de vanguardias del siglo XX. Y hicieron una fusión, que como es una de las características principales, entre la ficción y lo real, que le generaba como una duda al lector, no sabía si exactamente la ficción era real, o sea, estaba totalmente mezclado, y con ello aparece el realismo mágico, que es lo que vamos a comentar un ratito. ¿Sabías tú que el realismo mágico fue, la primera vez que se acuñó ese término fue en pintura, como a principios del siglo XX? No lo sabía. Sí. Nada Qué que ver con lo que estamos bueno, viendo. derivado de, pero, ahí es donde, y ahora que estuve estudiando el tema me di cuenta de eso. Fíjate, aquí los temas, dentro de las características, los temas y personajes que se presentaban en este tipo de literatura representan la realidad, que era lo que platicamos ahorita, de lo que vivía en aquella época Latinoamérica. Empezamos a conocer los pueblos, como Gabriel García Márquez, que hablaba de los pueblos de su Colombia. Juan Rulfo, que hablaba de los pueblos de México, ¿no? Del centro y del sur de México. Los problemas sociales y políticos estaban descritos en estas historias, que estaban entrelazados con amor, con acción, con ficción. Le encantaba a la gente, algo muy innovador, sobre todo para Estados Unidos y para los europeos. Para los ojos europeos. Es que nosotros estamos acostumbrados más a esta magia de los pueblos. Exacto. A esta magia de, por ejemplo, los mercados en los pueblos, de la manera de convivir entre las señoras que se juntan en un patio exterior a platicar. La cultura. El agricultor. Sí. Sí, y las sociedades indígenas para nosotros es totalmente, son parte de nuestra comunidad, toda nuestra comunidad. Entonces, cuando empiezan a hablar historias de todo eso, es muy interesante. Por primera vez son protagonistas de las historias estos personajes sociales menores, que ocupan uno de los rangos más básicos en la pirámide social. Por primera vez ellos se convierten en protagonistas. Y otra cuestión muy importante es ya no son parte de la narrativa tradicional. Juegan con los tiempos. Sí. Hay técnicas que ellos iniciaron. A veces en las historias, en las novelas y en los cuentos, también es importante decirlo, comienzan con el final. O no es cronológico, no es lineal. Como Rayuela, de Julio Cortázar. Que ofrece al lector dos posibilidades de lectura, ¿no? Entonces todo esto es totalmente nuevo para la época. Sí. A la gente le encantó. Entonces esta mezcla de realidad con la ficción, nace el realismo mágico ya como tal dentro de la literatura. Dicen que una de las que empezó aparte de Juan Rulfo, tiene antecedentes en los años 50, Elena Garro, que dicho sea de paso fue esposa de Octavio Paz. En sus novelas y en sus cuentos ponía mucho realismo mágico,
pero se da a conocer con este boom latinoamericano. Sí, es que también hubo autores que salieron a la luz, por decir así, a raíz de este movimiento, pero que ya eran conocidos, que ya tenían una obra vasta, reconocida. Pero este boom fue como el tren en el que se subieron todos. Los del boom, los que estaban antes que ellos y también los que escribieron en el futuro y que de alguna manera se conectaron con este movimiento para y se fueron todos juntos, exacto, difundidos a nivel internacional. Ante los ojos de europeos, ante los ojos de norteamericanos, bueno, toda esta cultura pues era sabrosa, era innovadora, ¿no? Por decir así. ¿Sabes también tenía que algo ayudó? pues sí, de magia, de irreal. Claro, ayudó mucho que también estos escritores se fueran a vivir a Europa. Ah, sí, sí, claro. Julio Cortázar, el argentino, vivió en París, de hecho ahí vivió ya toda su vida. Mario Vargas Llosa también estuvo, está todavía allá en Europa, en España. Entonces, obviamente... Y sus conexiones. Sí, las se conexiones relacionaron con sí. escritores europeos. Entonces, agrégale esta persona que ayudó mucho, Carmen. esta señora Carmen Balcells. Pues ellos los hizo internacionales en Asia, se tradujeron a muchísimos idiomas. Y lo que repunta todo fue la novela de 100 años de soledad. Puedes decirse para algunos el culmen, ¿no? Exacto. Hay un antes y un después de 100 años de soledad. Sí, cómo no. Oye, ¿sabías que García Márquez, ahorita que hablabas de la técnica, él decía que no existía una técnica como tal, que él no la tenía, que cada historia tenía una sola manera de ser contada y que cada quien era, digamos, responsable de encontrar cuál era esa manera, que en eso consistía la técnica. En contar la historia como la historia debería de ser contada, de la mejor manera que debería ser, pero que cada historia es diferente, que él no aplicaba una misma técnica, entre comillas, para escribir. Y si tú lees a los 4 del boom, sí, son distintos. Sí. Oye, y eran amigos, Ellos eran amigos, se conocían, convivían, conocían a la familia, conocían a las esposas. Y algo bien interesante es que a muchos no les gustaba el nombre del boom latinoamericano. A ellos no creas que no les gustaba. Entre ellos, precisamente, a Carmen Balcells. Pues no les gustaba porque también recibían sus críticas, ¿no? Entonces era como un sinónimo de vender, de ganar dinero. El boom, de hacerlos famosos. Como entrar en un mundo más materialista. Que incongruente, ¿no? Porque ellos traían ideologías socialistas y entraron a ese mundo de mercadotecnia. Bueno, muchos de ellos trabajaban en sus inicios como periodistas para ganarse la vida. No vivían de la literatura. Eso fue a partir de esto ellos empiezan a ganar. Sí, lo suficiente como para vivir. ¿No? Claro. Y para vivir de la literatura finalmente. Casi todos eran periodistas, ¿sí? Había una unión entre el periodismo y la literatura, la mayoría era. Y desde antes, No a raíz del boom. Desde los escritores latinoamericanos del siglo XX o de principios del siglo XX, ellos también se dedicaban. Hoy muchos estudiaban también derecho. Sí. Eran abogados. Muchos abogados. Y esto que decimos de que eran cronistas o periodistas también se ve reflejado en su obra. Claro, porque es también una había característica una labor de investigación. Era una labor de investigación en sus crónicas, en sus cuentos, en sus ensayos, en sus novelas. Y la forma de ellas refleja un poquito esto, que son producidas por un periodista, pudiéramos decir. Claro, y acuérdate que también hablaban de las condiciones políticas. Estas personas, si no eran políticos, conocían muy bien los temas sociales y políticos de esa época. Totalmente involucrados, como Carlos Fuentes, no siempre. Bueno, ¿qué te parece si en el siguiente bloque hablamos de autores y libros importantes de este movimiento del boom? Encantada, Alex. Gracias. Young, 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 young,
directo del mar a su mesa. Así es como le entregan a usted los pescados y mariscos en Pescadería El Granero. Pero también contamos con mojarra, black bass, bagre de río y filetes de la región. Sin contar con los varios tamaños de camarón, fresquecito. Venga, pruebe y compruebe sabores y precios en Pescadería El Granero, y en nuestro restaurante adjunto en calle Minas 7803, en el corazón de la colonia Cerro de la Cruz. Porque la historia cuenta, millones de notas, reportajes, artículos, columnas y editoriales están al alcance de tu mano en Impro, información procesada. Impro es una hemeroteca digital única en su tipo y contiene información desde 1976. Impro es la memoria viva de Chihuahua para el mundo. Consúltanos en impro.com.mx. Hola amigos, soy Alex Foustan y sigo aquí con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, hablando del boom latinoamericano. El boom no solo es un fenómeno que podemos situar en el tiempo, en las décadas en concreto de los 60s y 70s, también hay libros importantes que se generaron antes, hay autores importantes que estuvieron antes de este boom. ¿Y cuáles son los libros más importantes, Miriam, antes y después del boom? Hay unos que empiezan desde los años 40. Sí. Ahorita voy a decir cuáles que se integraron ya una vez creado el boom, con estos 4 escritores, Sí. se integra toda esta corriente. Ya tenemos a José Donoso de Chile, Sí. con el libro, la novela El obsceno pájaro de la noche, de 1970. Aquí deben de apuntar, Sí. para recomendarlos, para Sí. los tienen que leer. ¿Cómo podemos olvidar a Juan Rulfo, de México, Claro. con Pedro Páramo, de 1955? Es antes, Sí. todavía no llegamos a los 60. Alejo Carpentier, de Cuba, El siglo de las luces, de 1962. Nos vamos más para atrás con Ernesto Sábato, Sí. de Argentina, El túnel, Sí. de 1948. Elena Garro, de quien hablamos hace ratito, de aquí de México, Los recuerdos del porvenir, de 1963. Miguel Ángel Asturias Rosales, de Guatemala, El señor presidente, de 1946. José Lezama Lima, de Cuba, Paradiso, de 1966. Y cómo olvidar a Jorge Luis Borges, con El Aleph, de 1949. Oye, fíjate que estuve viendo yo una entrevista que le hicieron como en los años 70 más o menos a Jorge Luis Borges, en España. Y precisamente le empezaron a preguntar sobre lo que es el boom latinoamericano. Él no hizo muchos comentarios porque en la entrevista a él lo incluían como parte del boom. Entonces dijo, mira, yo como que no le importó, pues yo ni los conozco, yo sé que son unos excelentes escritores, qué bueno que sus libros se han vendido mucho, pero como que ni le dio importancia, como que a lo mío, y los demás, que cada quien trabaje a su manera, ¿no? Y le preguntaron si los conocía. Y me llamó la atención de que conocía a Julio Cortázar, como nada más así una plática. Conocí a Gabriel García Márquez, pero por ejemplo a los otros no, a Mario Vargas Llosa, al menos en esa entrevista de los años 70, todavía no los conocía. Qué raro. Qué extraño, ¿no? O a lo mejor los conocía de vista o en algún evento, pero así como personas como ellos, que eran un grupo de amigos, y hay muchas fotografías de muchos eventos en casa de Carlos Fuentes en México, que se juntaban en París, que se juntaban en Madrid, en Londres. Era volvemos a lo mismo, el club de Toby. Casi no hay mujeres en el boom, Miriam. No, de hecho no hay. Mencionaste a Elena Garro y... Sí, a ella volvemos a lo mismo. Las empiezan a incluir después. Y como ya en los años 80, como Ajá. la parte post-boom latinoamericano, donde vienen otras escritoras importantes a hablar también o escribir del realismo mágico. Podríamos decir que es machista la selección que la época nos da para eso.
si tú ves estas novelas o muchas novelas de aquellos años son machistas. Y más que hablaban de los pueblos latinoamericanos, cómo eran los hombres, los padres, los esposos, los hijos. Eran machistas. Era parte de lo que se vivía. La mujer no era muy integrada. No les gustaban las intelectuales, ¿eh? Sí. Estaba también escuchando que decían de Gabriel García Márquez que a él no le gustaban las mujeres intelectuales. A él le gustaban las mujeres de su casa, que fueran compañeras, que tuvieran otro tipo de roles. Pues obviamente, pues, Gabriel García Márquez era un hombre de otra época, que pensaba así, y así pensaban casi todos, y eran celosos con las mujeres, ¿eh? No les gustaba, las subestimaban. Entonces imagínate para ellas tener alguna importancia en sus obras, maravillosas escritoras, Rosario Castellanos, Elena Garro, muchas podemos nombrar, latinoamericanas. Entonces ellas sí batallaron bastante, ¿eh? No fueron igual de difundidas que los varones. Ya como en la década de los 80 mucho más. Sí. 80s, 90s, pero ya no estamos hablando estrictamente de este boom. No. Ahora la pregunta Isabel Allende, ¿no? Isabel Allende en los 70s y en los 80s, que habla del realismo mágico, casi en todos, La Casa de los Espíritus, que hicieron inclusive una película. Sí. ¿Habrá otro boom latinoamericano? De mujeres. De mujeres y de hombres, otro repunte de escritores o de un grupo de escritores. Pues ahorita ya ves que lo habíamos comentado, esta autora argentina, pero se está inclinando por libros de magia, de misterio. Sí, de misterio. Pero grupo, porque estamos hablando no nomás de un escritor en particular, era un grupo. Siempre qué época tan fructífera, ¿no? Sí, cómo nacieron en las mismas épocas, en diferentes países, creados de diferente manera, estudiados de diferente forma, este grupo. Yo creo que eso es lo que una de las cosas que nos ha dejado este movimiento, ¿no? La variedad. Y el admirar lo que dices tú, cómo se reunieron en una época, en cierta Bueno, hasta época. amigos, ¿eh? Sí. Y premios Nobel. Sí, o sea, además. junta a un grupo de personas donde anteriormente no eran reconocidos latinoamericanos. Sale este boom, la palabra perfecta, explosión, en donde a muchas personas de otros países les encanta, se hacen muy famosos y eso ayudó, impulsó a que ser leídos a otros latinoamericanos. Porque para empezar se leían en su propio país. Yo puedo decir que soy fanática de este movimiento porque en mi casa había libros del boom, porque ahí estaban a la mano. Mi mamá los compraba. No, y se pusieron hasta de moda. Sí. Sí, era la leerlos. Leer el último libro de García Márquez, el último libro de Vargas Llosa, ¿no? Sí, es como las series ahorita, en aquella época era, y en España también, fíjate, España ayudó mucho al boom latinoamericano. Aparte de sus editoriales, fueron 3 las editoriales más importantes, las que estaban establecidas en España, particularmente en Barcelona, en la Ciudad de México y en Buenos Aires. Sigue siendo, Miriam, ese mapa que tú hablas del boom, es el mismo mapa editorial actual. Buenos Aires, México y España. Sí. Por eso me preguntas tú, ¿hay un nuevo boom? Yo no lo veo. Es difícil juntar a tanto escritor tan talentoso. Yo veo ahorita nada más, por ejemplo, un movimiento de poesía española. Eso sí lo veo. Pero ya no veo otra cosa ahorita. Ahora, aquí estamos hablando de varios países de Latinoamérica, ¿eh? Sí. Y diversos. Podemos hablar de guatemaltecos y podemos hablar de brasileños, de chilenos, de argentinos, de toda América Latina. Oye, los cubanos. Alejo Carpentier es de mis autores favoritos. Decían que, músico, ¿verdad? Decían que él no escribía, sino que componía, ¿no? Los jóvenes, esa es mi apreciación. En aquellas épocas había mucho intelectual.
eran muy idealistas y se dio una época de idealismo, que era lo que platicábamos hace rato. Y eso ayudó a leer. Claro, el contexto histórico lo es todo, Miriam. Correcto. En esto. Correcto. Muchas gracias, Miriam, por acompañarme con este tema. Espero que les hayamos dejado curiosidad por leer estos autores y que lo hagan y nos comenten qué pensaron de este boom. Gracias, Miriam. Gracias, Alex. Hasta pronto.